Buena tarde, queridas estudiantes. En la sesión del día de hoy vamos a ver la historia de la pedagogía. ¿Cuáles fueron los orígenes de la educación? ¿Cómo se formó y cuál ha sido el proceso en esta línea de tiempo al pasar año a año? Los orígenes de la educación simplemente se dio en las sociedades primitivas donde el hombre pasó del nomadismo al sedentarismo y inició a adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que pudo ir transmitiendo de generación en generación hasta llegar a lo que hoy somos en la educación. Voy a mostrarles entonces esas 6 partes por las que está constituida la historia de la pedagogía. En primer lugar, tenemos la época feudal, que fue como se originó, como nació. Luego viene la reforma, luego le sigue la contrarreforma y inicia la pedagogía tradicional. Le sigue la pedagogía moderna y finalmente, que es la que tenemos ahora, que es la pedagogía contemporánea. Vamos a dar entonces un breve paseo por la historia de nuestra pedagogía. Iniciamos entonces por la época feudal. ¿En qué consistía esta época feudal? Como podemos ver ahí, está el maestro frente a los estudiantes que inicia esta época en el siglo XII y XIII. El desarrollo de la escolástica es cuando inicia en esta época y la función de esta escolástica simplemente era unir la creencia y la razón en cada uno de los estudiantes, la religión y la ciencia, que era como las otras áreas que le daban a cada uno de ellos, y se crearon las universidades donde la iglesia cambió su guía de enseñanza. A partir de esta época feudal es cuando se fundan las primeras universidades, obviamente haciendo que los partícipes, o sea, los estudiantes, tuvieran en cuenta y trabajaran frente a la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Era especialmente lo que se llevaba a cabo frente a la educación en esta época feudal. Lo que siguió simplemente fue la reforma, donde en el periodo de esta reforma aparece la corriente humanística que aparece en el siglo XVIII, donde se opone la didáctica eclesiástica, ¿sí? No querían simplemente que se diera de una manera más didáctica y se oponen, surgiendo de allí un pensamiento pedagógico. Ahí es cuando ya empieza el pensamiento pedagógico, iniciado con la interpretación de la Biblia. Se empieza a hacer un análisis más enfático y crítico en cada uno de los renglones de la Biblia y obviamente no permiten la intervención del clero. Entonces ya ahí podemos ver que están los estudiantes de pronto haciendo un análisis más persuasivo a la Biblia. Luego, seguimos con la época de la contrarreforma. ¿En qué consistió esta contrarreforma? En que era la educación para los pobres. Era empezar a impartir esa educación para los pobres y de allí nace la modernización de las escuelas del siglo XIV. Empiezan a enseñar y a aprender, ¿sí? Tanto un oficio y una formación cultural. Eso es lo que se le empieza a dar a estos estudiantes en esa modernización de las escuelas en este tiempo de la contrarreforma. Luego
Luego sigue la pedagogía tradicional. En esta pedagogía tradicional es iniciada por los jesuitas, ¿sí? Y aparece en el siglo XVII y XVIII, donde principalmente se basa en la desconfianza por el joven y el niño, ¿sí? Obviamente los jesuitas tenían mucha desconfianza en ellos, en las capacidades que podían tener para su propio aprendizaje, no sabían qué pretendían, pero sin embargo hacían que los estudiantes estuvieran en una completa sumisión y que obviamente fueran un ejemplo para la sociedad, les exigían que fueran ejemplo para la sociedad y que llevaran una vida muy tranquila, un mundo muy tranquilo y pasivo. Luego de esta época ya de la pedagogía tradicional, entonces pasamos a la pedagogía moderna. Esta pedagogía moderna inicia en el siglo XIX, obviamente trayendo un poco de la pedagogía del siglo anterior, del siglo XVIII, donde toma fuerza cuando finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918. ¿Qué se buscaba con esta pedagogía moderna? Guiar a los maestros y maestras a través del tiempo y que adquirieran nuevos sistemas didácticos, nuevas técnicas pedagógicas para trabajar con los estudiantes y que se creara una gran amistad entre docente y estudiante. Obviamente teniendo clases al aire libre y permitiendo la aparición de la mujer frente al sistema educativo. Ahí es donde arrancan ya las mujeres docentes a trabajar con los estudiantes y obviamente en esta pedagogía moderna también se quería lograr la confianza del maestro con el estudiante, lo que no pasaba en las épocas anteriores. Luego de esta pedagogía moderna, entonces ya llegamos a la evolución de la pedagogía, acá en la pedagogía contemporánea, que es la pedagogía que estamos viendo en este momento, que es la que vivimos en ahora. En esta pedagogía contemporánea simplemente se inicia con el pensamiento pragmático y el funcionalismo, que consiste simplemente en el conocimiento y el reflejo de la práctica de tales conocimientos. ¿Y cuál es la finalidad simplemente de esta pedagogía contemporánea? Es la didáctica y la práctica hacia el maestro. Ahí es donde nace este tema, ¿sí? Que la práctica hace al maestro. Y obviamente las nuevas generaciones empiezan a ser un poco más despiertas, ¿sí? Se le empieza a permitir el trabajo al estudiante que dé su opinión, su punto de vista frente a las diferentes situaciones que de pronto el maestro le está brindando. Y los componentes de esta es una mejor capacitación donde se debe tener en cuenta la experiencia. De allí entonces es ya en el momento que estamos trabajando donde se pretende que las clases sean un poco más didácticas, que ya haya más socialización entre maestro y estudiante y ya simplemente esta pedagogía contemporánea inicia en 1952 hasta el momento. Luego, quiero mostrarles un poquito de pronto, como unas imágenes relacionadas a la evolución que ha tenido la pedagogía y la educación a través del tiempo. Los dejo con esta imagen, ¿sí? De el antes y el hoy,
cómo se trabajaba y literalmente si se está trabajando de esta forma. Y pues el futuro de los estudiantes que se están formando, pues también están ahí ambas imágenes. Entonces, me gustaría que en nuestro encuentro sincrónico podamos hacer un debate acerca de los puntos de vista, de las opiniones que ustedes tienen frente a la historia de la pedagogía y la educación. Si consideran que esta sí ha evolucionado, sí ha tenido cambios significativos en el ser humano o no. Nos encontramos. Feliz tarde.